porque creemos fundamentalmente que la formación es un aspecto a veces muy descuidado en las organizaciones políticas, pero que es fundamental, ¿no? Porque tiene que ver, como siempre decimos, con la disputa de sentido y las herramientas que tenemos para poder enfrentarlas, ¿no? Digamos, en tiempos donde están ostensible, ¿no? Las dos miradas de la vida, que algunos llaman grieta, que por supuesto tiene sus orígenes en el motivo que da hoy título a la charla de formación, pero que también se ha estado presente durante toda la historia de la Argentina y en este momento de pandemia aún más o con más evidencia incluso, porque por más que algunos la quieran teñir a la cuestión con una mirada pro educación o pro producción, que no engañan a nadie porque todos sabemos quiénes son, la realidad es que hoy más que nunca está expuesta esta mirada eh, tan disímil que existen, que oscila entre lo que son ellos, que es el egoísmo, y lo que somos nosotros, que intentamos representar la solidaridad, ¿no? Se evidencia de forma brutal y muy clara. Así que bueno, yo les agradezco a todos los compañeros y a las compañeras, a la compañera Mara y al compañero Camel por organizar esta charla. Y bueno, Camel, comience nomás. Gracias, Eva. Muy buenas tardes. Espero que estén muy bien. La verdad que, en primer lugar, agradecerles, por supuesto, las ganas, la presencia, la, la importancia que tiene para nosotros la formación es por lo más destacable. Venimos ya de dos encuentros. Hoy es el primer encuentro que hacemos en forma virtual. Estamos laburándolo siempre con Mario. Y en esta ocasión tenemos la posibilidad, y quiero agradecer especialmente a Mara pasando, porque sé que su agenda es bastante complicada, y más en estos días, y la verdad que con muy buena predisposición se dio lugar para poder charlar y poder debatir sobre algo tan importante y que para nosotros obviamente sigue inconcluso en muchos aspectos, que tiene que ver con la Revolución de Mayo. Ella participa, es historiadora de una lectura del revisionismo, podemos decir, latinoamericano, viene de la corriente del Discépolo. Y bueno, nosotros la vamos a escuchar a hoy, vamos a disfrutar de sus años de formación, de todo lo que ella como historiadora ha desarrollado. Y nosotros brevemente, antes de pasarle la palabra a Mara, eh, que hace algunos años venía aquí a Mar del Plata a dar cursos de formación. Todavía tengo por ahí algunos PDFs que nos dejaba para leer, para estudiar. Tiene, entre tanto trabajo, a mí me gustaría que ustedes conozcan y vean algunas páginas web con un excelente material totalmente a disposición para aquellos que quieran leer y profundizar aún más lo que hoy comienza en relación a la historia argentina y la disputa por la historia argentina. Eh, Mara es, entre otras cosas, directora del Centro de Estudios de Integración Latinoamericano Manuel Ugarte. Mm, Es alguien muy importante, incluso en su referencia justamente también, entre tantos trabajos que tiene Manuel Ugarte en relación también a su perspectiva sobre la Revolución de Mayo. Eh, este Centro de Estudios de Integración Latinoamericana es de la Universidad de Lanús, entre otras cosas. Mara también ha armado en esa universidad, participa de un posgrado de formación de pensamiento nacional, latinoamericano. Y este centro tiene una revista digital donde también Mara es directora, que es Allá IT, creo que lo estoy diciendo bien, si no, bueno, pues, bueno, me corregirá, que es muy interesante porque utilizan una palabra mestiza, ¿sí? Una mezcla entre castellano y guaraní. Allá IT significa allá lejos, y, y hay efectivamente una intención de recordar que somos los que nos precedieron, ¿sí?
y una invitación a transitar otros caminos territoriales, otros caminos simbólicos, existenciales, la importancia de rescatar saberes populares, ¿sí? Y entre otras cosas, un incesante pulsar que brega por otro mapa, ¿no? Hoy charlábamos justito unos minutos antes de arrancar, en la importancia de salir un poquito de la matriz eurocentrista, y creo que este laburo que estamos presentando acá con estas páginas da, da para eso. Van a ver que hay muchos artículos de actualidad, hay mucha cuestión vinculada a los recursos estratégicos, a Malvinas. De hecho, justamente el año pasado, en noviembre, Mara nos dio una mano para poder hacer una actividad de Malvinas que, entre otras cosas, tenemos muchas ganas también de hacer aquí en nuestras charlas de formación. Y finalmente me gustaría que conozcan el Atlas Histórico de América Latina y el Caribe, ¿sí? Este atlas, miren, piensen que hay 45 hojas completas de un PDF de bibliografía nada más. Es un libro que se ha publicado, que se puede conseguir, pero que más allá de eso, lo interesante es que está totalmente a disposición sus artículos en Internet. Este atlas histórico de América Latina y el Caribe, donde también Mara es coordinadora, está la directora, justamente es Ana Jaramillo, que merece mención especial, pues será en laburo en Lanús, donde bueno, Mara trabaja mucho con ella. Hay historiadores, hay politólogos, hay filósofos, hay sociólogos, geógrafos y economistas que intentan dar un desafío de narrar la historia de nuestra América con el objetivo de contribuir a la descolonización cultural y pedagógica. La verdad que es un material excelente. Cada artículo aquí da para mucho. Es, sinceramente, aprovechamos para recomendarlo, para que lo vean, para que lo tengan como página, que lo puedan visitar, que lo tengan como referencia. En especial, algunas de las personas que aquí están, que próximamente también van a tener su lugar de formación, van a estar dándonos algunas charlas. Y también para las que vienen en este mes de junio, hemos decidido los sábados hacer otras charlas. Esta es la primera con Mara y vienen dos más. Y después la idea es seguir. Pero bueno, más allá de la presentación, agradecerle otra vez a Mara, que le vamos a pasar justamente la palabra. Les pido por favor que escuchemos su exposición, que estemos todos, no olvidarse de mutuarse, de mutearse, perdón, ¿sí? Y tengan muy presente el tema que después de su exposición, la idea es poder hacer preguntas, hacer un ida y vuelta, ¿sí? También les pido que seamos cordiales en el momento de que termine su exposición, de que aquellos que pidan la palabra sean concretos en la posibilidad de hacer la pregunta, así pueden participar más personas, más compañeros, más compañeras de la fiesta. Bueno, sin más, Mara, Mara Espasande, bienvenida, Bueno, gracias. Y te escuchamos. gracias Camel, gracias Sebastián, y bueno, los saludo, buenas tardes a todos y a todas, una alegría, aunque sea estar virtualmente, mientras que nos preparábamos cada uno en sus casas, tienen pequeñas batallas, yo la tuve con mi gata, que casi me rompe y me tira todo acá, pero bueno, logré desplazarla para poder estar con ustedes con tranquilidad. Y bueno, agradecerle a Camel, la verdad es que la reseña que hizo de las páginas web fue una reseña muy linda, que entusiasma e invita a visitarlas, así que le agradezco. La verdad es que para mí, y voy a hablar para mí, pero para nosotros, y les quiero contar un poco cuál es el nosotros desde el cual hablo, para que sepan, ¿no? Desde dónde provengo. Tanto desde la Universidad Nacional de Lanús como desde mi participación en el Centro Cultural Enrique Santos Discépolo, para nosotros la historia es una militancia, y más allá de que algunos de nosotros nos dedicamos digamos, a nuestra carrera en términos académicos, en primer lugar,
la construcción de la historia y la disputa por el sentido histórico es una disputa, y consideramos que es una disputa política. Así como nos enseñó nuestro maestro Norberto Galazo, con quien yo me formé, y con quien seguimos aprendiendo y trabajando todos los días. Entonces, bueno, desde estos dos espacios, las reflexiones, las ideas que vengo a compartirles tienen que ver con esto, ¿no? Con una mirada particular de nuestro pasado. Acá son todos compañeros y compañeras que seguramente tienen lecturas previas, por lo tanto, la idea es que yo pueda hacer una presentación, que pueda compartir algunas herramientas, y después que podamos justamente, bueno, intercambiar, ¿no? E ir profundizando sobre este tema que resulta tan importante, porque la Revolución de Mayo es, en el imaginario colectivo, es el momento fundacional de la patria. Yo creo que para todos y aquellos que pasamos y atravesamos el sistema escolar argentino, esta noción de momento y de punto de inflexión resulta central. Ahora, la pregunta es, ¿qué patria? ¿A qué patria estamos haciendo referencia? ¿Qué era la patria en 1810? ¿Cuál fue la patria que quisieron construir los hombres y las mujeres de Mayo? Como primera pregunta. Y como segunda pregunta, ¿qué proyectos se generaron en ese proceso histórico que, como decía Sebastián en la presentación, según la corriente a la cual yo pertenezco, según el revisionismo federal, provinciano, latinoamericano, como algunos también lo llaman, justamente es allí, es en la misma revolución donde se engendraron y se construyeron dos modelos de país distintos, ¿no? Y dos modelos que se fueron enfrentando a lo largo de toda la historia. En 1937, Scalabrini Ortiz dio una conferencia que la llamó justamente Las dos rutas de Mayo. Y utilizamos este término y este título que Raúl Scalabrini Ortiz tomó en los años 30 para hablar de lo que fue el proceso de Mayo, la complejidad, pero también la importancia para poder comprender toda la historia argentina. Hablar de Mayo va más allá de los días de la Revolución, y por eso nos parece que es una temática central. Para arrancar les quería compartir dos frases. Una justamente yo les decía que, bueno, me encuentro dentro de lo que es el revisionismo histórico, y dentro del revisionismo esta tradición del revisionismo federal latinoamericano, en la cual se formó Norberto Galazo, y Abelardo Ramos, ¿no? Con quien Norberto a su vez se ha formado. Abelardo Ramos decía, la conciencia histórica es un requisito de la conciencia política. La importancia que tiene para todo militante la reflexión y el conocimiento de nuestro pasado, ¿no? Y releyendo esta semana para otra actividad, encontré esta frase de Marc Bloch, que es un historiador francés, que me resultó interesante porque él dice, la incomprensión del presente nace fatalmente de la ignorancia del pasado. Y este término de lo fatal, la fatalidad, hay algo en la incomprensión histórica que está vinculado a la fatalidad. Pensemos que Bloch escribió en la época de las guerras, estas frases del año 49, la generación de las grandes guerras, las dos guerras mundiales, fue una generación atravesada por la fatalidad. Y yo pensaba que en nuestro contexto, ¿no? Con la pandemia mediante y la complejidad que nos toca en este momento atravesar, en algún punto estamos también en una situación histórica, en un presente, donde aparecen dilemas éticos y dilemas políticos que nos interpelan y que interpelan los relatos de la historia. Esta semana no sé qué sensaciones se les fueron generando a ustedes cuando escuchaban las consignas por las cuales muchos ciudadanos y ciudadanas argentinas salieron a las calles con las banderas de Mariano Moreno, de la libertad, de la resistencia, de la rebeldía. Aparecen conceptos como justamente, ¿no?, la defensa de la patria, y en momentos donde la incomprensión histórica se traduce en fatalidad, como decía Bloch, me parece que por lo menos es interesante y vale la pena detenerse en qué entendemos por patria, qué entendemos por libertad, cuál era el proyecto de aquellos hombres de Mayo,
Porque si tenemos una lectura errónea del pasado, las intervenciones políticas se van a poner complicadas, digamos, ¿no? Yo voy compartiendo, dejando de compartir, así no... Vieron que tanto Zoom llega un momento que uno anda medio perdido. Bueno, para arrancar, miren, quería arrancar con este pequeño mapita, con un ejercicio muy sencillo. Primera junta, 25 de mayo de 1810. Este es un ejercicio, a ver si sale la magia, que hizo el IGN, ¿sí? La página del IGN de la Nación, que por aquí presentó. Este mapa muestra el lugar de origen, o sea, dónde nacieron los integrantes de la primera Junta de Gobierno. Y en un planiferio tradicional, ¿sí? Aparecen, fíjense, el Alto Perú, donde había nacido Cornelio Saavedra, ¿sí? Aparece Buenos Aires, donde había nacido la mayoría de los integrantes. Después les paso el link por el chat para que lo puedan mirar, hay una breve biografía. Y aparece algo interesante, que no sé si ustedes lo observaron, apenas lo presenté, que es el territorio español. Mateu y Larrea, dos integrantes de la primera junta, que habían nacido en España. Este mapa creo que ya invita a reflexionar y a abordar la Revolución de Mayo desde un lugar diferente al que tradicionalmente se nos convoca. Cuando pensamos en la Revolución de Mayo, hay algunas ideas que las tenemos muy incorporadas, inclusive si ustedes han leído a Galasso o han leído a Abelardo Ramos o algún historiador revisionista, suele pasar que como lo hemos adquirido desde nuestra más tierna infancia, diría Jaureche, ¿no? Desde la escuela, desde las efemérides, los actos escolares, etc., hay algunas ideas que las tenemos muy, muy, muy instaladas. La primera idea o el primer mito es que la revolución buscaba la independencia, ¿sí? Y que fue hecha contra España. Si uno piensa en un proceso político como un proceso revolucionario, la pregunta es ¿contra quién? ¿Quién la hizo y para qué? Como tres preguntas que ordenan un poco la explicación de un proceso histórico. Y en este relato de la historiografía tradicional, lo que encontramos es que el enemigo es claro, España. ¿Cuál era el objetivo? El libre comercio con Inglaterra. Aparece allí un sujeto mencionado habitualmente como los criollos. Esto tal vez les resulte como muy conocido justamente, porque es esta idea instalada. Los criollos, que era un término que se utilizaba poco en la época, en 1810, pero que luego en la historiografía se instaló, significaba aquellos españoles que habían nacido en América. ¿Sí? En esa época, en realidad, el término que se utilizaba frecuentemente era españoles americanos. Y ahí aparece el otro concepto que yo acá elegí, de 1910, que representa la imagen de una revolución hecha por la gente decente, por la gente, ¿sí? Aquellos que eran considerados vecinos. Ahora bien, esto que nosotros podemos observar acá, ¿sí? Vamos a encontrar algunos problemas en relación a la contraposición con las fuentes y con los hechos de la época. ¿Por qué? Yo les mostraba simplemente la composición de la primera junta. Encontramos que 2 de los integrantes de la junta habían nacido en España, primer punto. Entonces, ¿cómo era esto? Que era una revolución en contra de España, ¿no? Otro punto importante, la primera junta se constituye jurando en favor del rey preso, del rey Fernando VII, que si hubiese sido solo en Buenos Aires uno podría decir, bueno, tal vez era una cuestión táctica para poder ocultar los verdaderos objetivos, pero resulta ser que en todo el territorio americano, y ahora lo vamos a ver en un mapa, las juntas que se conformaron, todas juraron en favor del rey Fernando VII. Saliendo un poquito de los días o de la jornada de mayo, avanzando un poco más, vamos a encontrarnos con que el proceso en su conjunto de la primera mitad del siglo XIX tiene un protagonista, que es José de San Martín, que es un hombre que de muy, muy pequeño se fue del territorio del Río de la Plata, y que se formó y que realizó toda su carrera política en España. Entonces, como siempre plantea Norberto en sus textos, dice, ¿cómo puede ser un hombre
que vivió, se desarrolló y que dio su vida en el ejército español, en 1812 vuelve al territorio americano para luchar en contra de su propio pueblo. ¿Cómo explicamos estas contradicciones? Estas son preguntas sencillas que en realidad implican una operación historiográfica que fue muy compleja y muy exitosa, realizada por quien fundó la historia argentina, que es Bartolomé Mitre. Hablar de la Revolución de Mayo implica primero desandar el camino que Bartolomé Mitre construyó, porque a pesar de la renovación que actualmente y que los últimos 30, 40 años se generó, algunos de estos mitos siguen hoy presentes. A mí me pasó, tuve la posibilidad de trabajar hace bastante ya, hace más o menos 10 años, en los programas de evaluación nacional, en el Ministerio de Educación, unas pruebas que por ahí a alguno le tocó hacerla, son pruebas estandarizadas que hacen preguntas a los chicos cuando terminan la secundaria, para medir, ¿no? Es muy polémica la herramienta, pero bueno, para medir los conocimientos. El tema, ¿y por qué cuento esto? Porque me llamó poderosamente la atención que la pregunta entre la diferencia del 25 de mayo y el 9 de julio arrojaba solamente un 9 o 10% en promedio de conocimiento del proceso histórico. Una fecha tan importante como, y una etapa tan importante como el momento fundacional de nuestra historia. Entonces, ¿cuál es la hipótesis? Los maestros y las maestras enseñamos cualquier cosa, puede ser, ¿eh? No digo que no, si hay algún docente acá, no les estoy quitando de movida la culpa, porque a veces, les docentes, y me incluyo, bueno, somos un gremio complicado. Primera hipótesis, los chicos no estudian, no saben nada. Segunda hipótesis, bueno, más allá de estas miradas simplistas, hay una explicación política muy profunda que está vinculado con el éxito de la construcción de la escuela moderna en Argentina, de la escuela y del modelo de escuela que Sarmiento estableció, y de la historia oficial que allí se enseñó, donde a partir de 1862, cuando Mitre se impone como presidente y realiza un proceso de unificación del país, como decía Arturo Jauretche, una unificación a palos, por lo tanto, una unificación que llevó una represión hacia las montoneras y hacia los gauchos en el interior, un verdadero genocidio. Solo en la provincia de Catamarca murieron más de 5.000 montoneros que estaban armados en lucha contra el centralismo porteño. El mismo Mitre que llevó adelante la guerra del Paraguay en contra del pueblo paraguayo, llevando adelante el genocidio más importante de toda la historia suramericana, exterminando prácticamente a la población masculina mayor. Entonces, digamos, político que llevó adelante la conformación de un Estado oligárquico semicolonial, dependiente de Inglaterra, con todas las características que ustedes conocen del llamado modelo agroexportador, en la medida en que construye este tipo de país y que construye los dispositivos del coloniaje, escribe un relato histórico que corresponde a dicho modelo. Necesita contar una revolución de mayo pro-inglesa, necesita contar una revolución antihispanista, necesita contar una revolución hecha por los hombres de bien que lo que buscaban era el progreso económico y alejarse del oscurantismo español. Esto es lo que está por atrás. Lo que está por detrás de la construcción del relato que todos de alguna manera tenemos en la cabeza, está asociado con la construcción de ese orden semicolonial. Por eso es que es tan difícil poder enseñar esta etapa. Yo les digo que lo trabajo actualmente en la universidad, ya no trabajo más en la escuela secundaria, pero en la universidad es una etapa que volvemos una y otra vez y cuesta mucho poder profundizar, porque esta idea de que no comienza siendo una revolución contra España es muy disruptiva. Pero vamos a avanzar, o vamos a compartir algunos fundamentos para decir, bueno, porque hasta ahora podríamos decir, bueno, entonces, ¿contra quién fue? Si no fue contra España, pará, me están faltando 20 años de guerra, que comenzó la guerra contra el Imperio Español, por lo tanto está faltando una parte de la historia.
Bueno, acá simplemente para poner un poco de humor, otra semana de mayo, y seguimos preguntando para cuándo el fin de la mirada histórica patriarcal, monocultural, eurocentrista, blanca, colonialista, racista, sexista, clasista, binaria, heteronormada. Vieron, en esto de construirnos aparecen muchos frentes, donde hay un montón de cuestiones vinculadas a las lecturas del pasado, ¿no? Donde además, bueno, después hay cosas que menciono que si a ustedes les interesa, después lo podemos profundizar, el rol de los pueblos originarios en este proceso, el rol de las mujeres, bueno, hay muchas cuestiones. Pero vamos primero a la explicación troncal, ¿sí?, que está vinculada con la naturaleza de la revolución. Enrique Rivera, que fue uno de los precursores del revisionismo, plantea, ¿por qué si se trataba de una revolución nacional, no se declaró inmediatamente la independencia? Cuestión de táctica. ¿Qué movimiento va a subordinar a una conveniencia táctica la proclamación de su objetivo central, su razón de ser? ¿A quién se va a engañar con ello? ¿Cómo comprender que en toda América hispana, sin previo acuerdo, se hiciese lo mismo, casi simultáneamente? Si no era porque se imitaba a España. Ahora vamos a ver qué pasaba en España y por qué habla de la imitación a España. Bueno, acá cabe aclarar que las comunicaciones de 1810 claramente no eran las mismas que en el siglo XXI, por lo tanto la simultaneidad con la que se forman las juntas, la primera junta en Buenos Aires, la primera junta o la junta antiabsolutista en Quito, en Cartagena, en Santiago de Chile, es una explosión continental, ¿sí?, como ahora vamos a ver en el mapa. Y Manuel Ugarte, que ya en 1910, el primero que hizo un análisis muy, muy profundo y una crítica a la lectura de la revolución como la revolución antiespañola, se preguntaba cómo iban a atacar a España los mismos que en beneficio de España habían defendido algunos años antes las colonias contra la invasión inglesa. Si el movimiento de protesta contra los virreyes cobró tal colosal empuje, fue porque la mayoría de los americanos ansiaba obtener las libertades económicas, políticas, religiosas y sociales que un gobierno profundamente conservador negaba a todos, no solo las colonias, sino la misma España. No nos levantamos contra España, sino a favor de ella, y contra el mismo grupo retardatario que en uno y en otro hemisferio nos impedía vivir. Bien, esto es central. Manuel Ugarte acá está retomando la tesis de Juan Bautista Alberdi. Alberdi había enunciado que la Revolución Americana era un capítulo de la Revolución Española, y que la Revolución Española, a su vez, era un capítulo de la Revolución Francesa. Por lo tanto, acá tenemos como una línea de análisis que es bien interesante. Lo que está planteando Ugarte es que la revolución se produce por motivos políticos ideológicos, que hay un enfrentamiento de dos modelos distintos de sociedad, de dos modelos distintos de entender el mundo, que se van a dar tanto en España como en el territorio hispanoamericano, como en América. Recuerden que en esa época, para contextualizar qué era lo que ocurría en España, se encontraban las guerras napoleónicas. Napoleón, a partir de 1800, se había declarado emperador, había comenzado un proceso de expansión en todo el continente y había invadido España. Y ahí es donde tenemos que poner un ojo para poder comprender todo el inicio de este proceso. Cuando Napoleón invade España, España se divide en dos bandos, ¿sí? Un bando está a favor de Carlos IV, que era quien en ese momento era la autoridad, era el rey, que tenía un primer ministro, Godoy, que era bastante pro-francés, ¿sí?, defensor del absolutismo, del modelo del antiguo régimen. Luego había otro grupo que estaba muy influenciado por las ideas liberales de la época, ¿sí?, la igualdad, fraternidad, el origen de los derechos civiles, el cuestionamiento de la monarquía absoluta, un grupo que adhería y que proponía un tipo de monarquía, podríamos decir, atemperada o constitucional, más al estilo inglés, donde se abría el juego político, ¿sí?
todo ese grupo va a estar representado por Fernando VII, que era el hijo de Carlos IV. Y en esta tensión y en este conflicto es que cuando Francia invade España, ¿sí?, se genera el conflicto entre ellos, y Fernando VII logra quedarse y logra obtener el trono con el apoyo de esta movilización política de un movimiento de tipo liberal. Liberal, como esto lo tengo que aclarar siempre, porque uno dice liberalismo y ya no sabemos ni qué hablamos, si son los libertarios, el neoliberalismo, el liberalismo del siglo XIX, del siglo XX, bueno. La palabra libertad ha dado para mucho. El liberalismo de principios del siglo XIX está absolutamente vinculado a lo que San Martín llamaba el Evangelio de la Libertad de los Hombres, ¿no? O sea, los derechos de los ciudadanos, la igualdad ante la ley, ¿sí? Todos los principios que estaban vinculados a el origen del concepto de la ciudadanía moderna. Bueno, este grupo justamente es quien sale a bancar a Fernando VII, y allí es cuando Napoleón lo apresa, ¿sí?, en el momento en el cual establece que su hermano, José Bonaparte, se haga cargo del control del territorio español. Llamado Pepe Botella, para los que les gustan la parte anecdótica, que no es mi fuerte, siempre me olvido todas las anécdotas, pero a José Bonaparte le decían Pepe Botella porque era de muy buen deber. Bueno, en ese momento es donde el pueblo español se levanta en armas para resistir al enemigo. Y allí se forma la Junta. ¿Desde qué concepción? Desde el concepto de la retroversión de la soberanía. Recuerden que en la época o en el concepto del antiguo régimen, la soberanía era concebida como Dios le da el poder al rey, el rey gobierna, y a partir de allí se produce el ejercicio del orden político. Lo que se plantea en ese momento es, frente a la ausencia del rey, ¿sí?, porque está preso mediante un invasor, como en este caso Francia, la soberanía, el poder de gobernar, retorna al pueblo. Aquí ustedes podrían pensar, bueno, estamos hablando de la teoría liberal de Rousseau, el contrato social, la idea de los contractualistas. Seguramente recuerdan Rousseau, Montesquieu, Hobbes, no sabemos bien qué dijeron, pero a todos nos suena, porque en la secundaria nos han martillado, y ni hablar si fueron a alguna universidad con carreras de ciencias sociales, seguramente nos suena. Es verdad que hay una fuerte influencia de esta corriente de pensamiento, pero también es verdad que en la política española hay una fuerte influencia de la teoría política católica vinculada a lo que se denomina el pactismo de los jesuitas. La Iglesia Católica y los jesuitas dentro de España tenían una producción teórica muy profunda y diversa, donde ya desde el siglo XVI planteaban algunas cosas como que la soberanía no venía de Dios al rey, sino que la soberanía emanaba de Dios, pero que Dios la depositaba en el pueblo, y que mediante el pacto de sujeción era el pueblo quien la depositaba en su representante. Esto lo decía el padre Suárez en el siglo XVI, para que ustedes se den una idea las particularidades de la Revolución de España y la nuestra. Porque después, cuando leemos los libros de historia, dicen Castelli en el Cabildo Abierto habló de Rousseau. Sí, está bien, estaba Rousseau, pero también estaban los pensadores jesuitas españoles. Entonces, no somos resultado y consecuencia de los grandes filósofos ilustrados franceses. Somos resultado como revolución de un montón de cosas. Una es la influencia francesa, sin duda, por el clima de época. Otra pata es la teoría política española, donde, como decía recién, los jesuitas planteaban pacto de unión, no hablaban de contrato, porque no pensaban a la sociedad como una sumatoria de individuos. Esta es una idea muy liberal, ¿sí? La sociedad es una sumatoria de individuos, ¿sí? No, los jesuitas pensaban en comunidad. Por lo tanto, la comunidad, mediante el pacto de unión, generaba o decidía el pacto de sujeción, que era aceptar la autoridad del rey. Desde ese marco teórico, cuando el rey desaparece, el pueblo español
se alza en armas y organiza las juntas. La Junta de Sevilla, que es la más importante de todas, porque va a ser la que va a organizar la resistencia, y allí es donde San Martín, por ejemplo, como un joven del ejército español, lucha en contra de los franceses, y por Fernando VII. O sea, ahí hay una resistencia genuina que se produce a partir de esta convicción, la convicción de que Fernando VII adhería a estas ideas, ¿sí? En ese contexto, bueno, después cualquier cosa volvemos y me preguntan, yo sigo, no sé, Camel acá, que me diga si hay preguntas en el medio, sigo y después vamos. Bueno, en ese contexto, fíjense, Hispanoamérica. Aquí tenemos un mapita que nos muestra los territorios, en este se ven mejor las fronteras, de qué hablamos cuando hablamos de la revolución en Hispanoamérica. Fíjense lo que era el Virreinato del Río de la Plata. Por un lado, reunía el conjunto del territorio suramericano, que hoy es Uruguay, Bolivia, Paraguay. Comienza, ¿sí?, siendo una revolución suramericana, que después se va a denominar de las Provincias Unidas. Por el otro lado, fíjense que toda la zona punteada estaba todavía en manos de los pueblos originarios y era zona no conquistada. Por lo tanto, la revolución se hace en un territorio muy pequeño, si lo pensamos en forma comparada, ¿no?, con nuestra actualidad. Pero más allá de eso, miren acá la fecha. 25 de mayo, Buenos Aires, 19 de septiembre, Santiago de Chile. Voy a dejar esto para el final, luego digo por qué. Caracas, ¿sí?, el 19 de abril de 1810, Bogotá en julio del 10, ¿sí?, Quito en agosto de 1810. Se forman las juntas. ¿Qué significa esto y por qué? Lo que ocurre es que justamente cuando Francia avanza en contra del movimiento de resistencia español, y cae la Junta Central de Sevilla, que era como la institución que venía sosteniendo la resistencia. Cuando esas noticias llegan al territorio americano, en América lo que se pone en cuestión es la autoridad del virrey, porque el virrey representaba el antiguo régimen, porque el virrey representaba el absolutismo. Y lo que se propone es la creación de juntas para reasumir la soberanía tal como había hecho España en 1808. Francia invade 1808, hasta el 10 la cosa estaba, la resistencia era potente, era importante, bueno, hay un retroceso fuerte, y a partir del 10 estallan las juntas en América. Por eso es que cuando armamos los mapas, esta es otra historia, pero armar cada uno de estos mapas no saben lo que fue. Desde pensar el nombre, la referencia, territorio indígena no conquistado, ¿cómo le ponemos a él? Bueno, fue todo un debate, todo un tema. Cuando pusimos las juntas, en general se habla de las primeras juntas patrias. Y la verdad es que el término es bastante para el debate, porque junta patria, ¿qué era la patria? La patria era el virreinato del Río de la Plata, era la concepción de Hispanoamérica, de lo americano. En esa época se utilizaba mucho el término americano, ¿sí?, en términos amplios, porque abarcaba el conjunto del territorio. La patria era también España. Dos de los integrantes de nuestra primera junta eran peninsulares, para solo dar un ejemplo. Por lo tanto, el concepto de junta antiabsolutista creemos que es más adecuado, porque empieza a definir cuál es la naturaleza de la revolución, cuál es el conflicto. Y el conflicto se da justamente entre dos frentes: el frente absolutista por un lado, y el frente democrático revolucionario por el otro, que como vamos a ver fue policlasista, si se me permite usar el término polisectorial, no en clase en cuanto a clase moderna, pero que a su vez el frente democrático se va a dividir por lo menos en dos nuevos grupos o nuevos frentes de conflicto, pero bueno, vamos a ir de a poco. ¿Cuáles serían estos dos frentes? Por un lado, el frente absolutista. Cuando comienza el debate político que se va a dar en el marco del Cabildo Abierto del 22 de mayo, el Cabildo era la institución, como ustedes saben, que gestionaba la ciudad. Hoy diríamos casi la municipalidad, en un punto. Era la institución donde había participación de
aquellos que eran propietarios, que sabían leer y escribir, con cierto estatus y reconocimiento, donde se legislaba. Bueno, en ese cabildo, el 22, se va a convocar al pueblo, y cuando digo que se convoca al pueblo, digo, no solo se convoca a los vecinos. ¿Por qué? Porque empiezan a aparecer diversos grupos que a partir de estrategias muy creativas, logran que a ese cabildo asista personas que por lo general no eran aceptadas. Me refiero al grupo de los chisperos, al grupo que estaba liderado por French, Beruti, ¿sí? Para que ustedes se den una idea, eran empleados, por ejemplo, del correo, ¿sí? De la imprenta. Donato, que era uno de los empleados de la imprenta, lo que hace es imprimir tarjetas por demás, por lo tanto, se afana para los patriotas, digamos, las tarjetas, para hacérselas llegar a aquellas personas que sabían que iban a votar en contra del virrey, ¿sí? Por el otro lado, había otros de los jóvenes que durante esos días lo que trataban de hacer era disuadir a los que sabían que iban a votar a favor del virrey, o sea, los que estaban dentro de este frente, los buscaban disuadirlos para que no llegaran a la plaza, ¿sí? Más o menos imprimieron unas 400 tarjetas. De las 400, solo asistieron 250 personas al cabildo abierto. Y en la correspondencia de la época es bastante gracioso porque muchas de las familias, digamos, patricias, decían que no se animaban a salir a la calle por el clima de desorden. Entonces, los que eran absolutistas, bueno, eran intimidados básicamente por todos los chisperos, donde decían, bueno, por lo menos les sacaban las ganas de ir a participar. El Frente Absolutista se integraba por un lado, la burocracia virreinal, ¿sí? Virrey, los oidores de la audiencia, los cabildantes. Por el otro lado, los comerciantes monopolistas, que acá no sé si les suena algún apellido, Martínez de Oz, Pinedo, Ocampo, Álzaga. Voy a decirles que el tátara de Martínez de Oz votó a favor de Cisneros el 22 de mayo de 1810. Digo, por si hay algo que queda alguna duda sobre las continuidades históricas, hasta algunos apellidos se encuentran presentes una y otra vez. Este grupo, además, cuando la revolución ya se lleve adelante, van a adaptarse muy rápidamente y van a insertarse en el nuevo esquema dedicándose al comercio y pasando a ser luego parte de la nueva clase dominante. Sí, eso también hay que decirlo. Y en este mismo frente que defendía a Cisneros se encontraba la cúpula eclesiástica, uno de sus voceros fue el obispo Lué, que de hecho tuvo participación en esa jornada de mayo. Por el otro lado se encuentra el Frente Democrático o Frente Liberal. Entre ellos se encontraban Moreno, Castelli, Belgrano, la pequeña burguesía, sí que eran los sectores más radicalizados, que estaban fuertemente influenciados por las ideas, como decíamos antes, de la Revolución Francesa, pero también por toda la teoría política vinculada a la Iglesia Católica Americana. A Moreno, que se lo suele tildar como un jacobino, no sé si alguna vez escucharon que Mariano Moreno era jacobino. Moreno había ido a estudiar a Chuquisaca, actual Sucre, ¿sí? En la zona del Alto Perú, y para ser sacerdote. Cuando Mariano Moreno traduce el contrato social, traduce todos los capítulos, menos el que habla de la Iglesia Católica, porque dice, bueno, acá Rousseau no lo dice así, pero dice, acá les varía un poco, este capítulo. ¿Pero por qué? Porque el tipo era un, digamos, antiliberal, eclesial, no, porque entendía la realidad mestiza, sincrética de los pueblos de América. Mariano Moreno había estudiado en el Alto Perú y se había formado con los juristas más importantes de ese momento, que eran teólogos, y su tesis para recibirse de abogado había sido en contra de la amita y el yanaconazgo, porque en 1810 los pueblos originarios todavía tributaban y todavía tenían una relación desde lo jurídico vinculada a la figura de la servidumbre, del tener que dar tributo. Entonces, ese Mariano Moreno es el que vuelve, ¿sí?, a Buenos Aires, luego de sus estudios, había desistido de ser sacerdote, pero vuelve con el bagaje, no siendo un jacobino, no viene de París al Río de la Plata, viene del Alto Perú. En ese mapa que yo les mostraba antes,
en este mapa, para que ustedes se den una idea, el territorio del conjunto del virreinato era cerca de 400.000, 500.000 personas. En Buenos Aires nada más vivían cerca de 40.000. Por lo tanto, la zona más densamente poblada era el norte. El corazón del virreinato era el Alto Perú, porque había estado Potosí, porque había estado la extracción de la minería, porque se había desarrollado un cordón vinculado al mundo del Pacífico, y dentro de esos números que estamos hablando, el 85% de la población de la región norte era población indígena. Entonces, cuando pensamos en el Frente de Mayo, en estos sectores, estamos hablando de un frente muy heterogéneo. Mateu y Larrea habían nacido en España, eran liberales españoles, digamos, españoles con ideas influenciados por las ideas liberales. Saavedra había nacido en Potosí, Moreno había estudiado en Sucre, otros, como Belgrano, había estudiado en España, en Salamanca. Cada uno tenía una trayectoria distinta, pero la influencia de las ideas altoperuanas, muchos de estos jóvenes habían encontrado en la Universidad de Chuquisaca, que es súper interesante para estudiar, donde además Chuquisaca tenía tertulias famosas. Las tertulias básicamente eran las cenas de rosca política. Cuando uno dice las tertulias, en realidad era el lugar de la rosca, como por ejemplo la casa de los Padilla, donde estaba Manuel Padilla de Asensio y Juana Zurduy, que eran muy conocidas su casa porque generaban encuentros políticos con todos estos jóvenes. Eso era el clima, digamos, de politización de 1808, 1809. Ahí tenemos un grupo, ¿sí? Bien definido. Luego tenemos otro grupo que está vinculado a las milicias, que se habían conformado en Buenos Aires en el momento de las invasiones inglesas. Buenos Aires tenía la particularidad de contar a toda su población militarizada. La población masculina de Buenos Aires se integraba a las milicias según su origen. Por lo tanto, vos en Buenos Aires tenías milicias de españoles americanos, o sea, los españoles nacidos acá, que era el regimiento de patricios. Después tenías las milicias de los peninsulares, de andaluces, de diferentes lugares de España que tenían sus nombres. Las milicias de los pardos, pardos y negros, ¿sí? Lo que era en esa época la sociedad de las castas, los diversos grupos sociales participaban de estas milicias. Una vez terminadas las invasiones inglesas y recuperada Buenos Aires, estas milicias continúan en funcionamiento, por lo tanto empiezan a tener una participación política muy importante. Cuando Cisneros intenta, entre el 22 y el 25 de mayo, frenar la revolución con una junta trucha, que inventa y hace una cosa muy rara, son, por un lado, los chisperos que agitaban a los jóvenes, que salían armados a disuadir a los absolutistas, pero por el otro lado son las milicias las que amenazan la utilización de la fuerza si no se cumple lo que el pueblo de Buenos Aires pedía. ¿Y qué pedía? Pedía la junta. Y no pedía la junta con Cisneros, pedía una junta con estos personajes que luego van a quedar, que eran representantes de las ideas democráticas. Y por último tenemos un tercer grupo, que acá ya imaginarán, con estos nombres: Rivadavia, Manuel García, ¿sí? Rivadavia es más conocido que Manuel García. Manuel García fue un gran operador financiero de toda esta época. Van a tener lugar importantes de 1811, no en las jornadas de mayo, pero los ponemos acá porque como sujeto social ya se encuentran presentes. En 1811 ya directamente Rivadavia se mete en la política con el primer triunvirato, ¿sí? Ya es otra historia, pero luego si quieren podemos charlar algo de esto. Bueno, pero son aquellos que representan a los comerciantes, tanto ingleses como nativos, que hasta ese momento practicaban el contrabando. Y acá sí es donde me parece que vale la aclaración de esto de las dos rutas de mayo. Cuando se logra imponer el gobierno patrio, la figura fuerte que queda es Mariano Moreno, ¿sí? Más allá de que el presidente Saavedra, el que lleva adelante la política, las líneas estratégicas, es Mariano Moreno.
desde mayo hasta diciembre. Luego Mariano Moreno va a ser desplazado, todos sus seguidores perseguidos, y él va a morir en una misión diplomática que lo envían a Inglaterra, va a morir en ultramar, presuntamente asesinado. Esto ningún historiador puede decir, lo puede afirmar 100% porque no hay manera de comprobarlo, porque muere en alta mar y su cuerpo es arrojado al mar. Pero desde mayo a diciembre todas las medidas responden al ideal o a la facción que lideraba Mariano Moreno. Muy vinculada a lo que él planteó en un documento que se llama el Plan Revolucionario de Operaciones, que es un documento que la Junta le encarga, ¿sí?, una vez que asumen, y que él se toma un tiempo para redactarlo. Imagínense en ese momento cuando asumieron, de repente se encontraron con el territorio, con el despiole que había, y la primera pregunta habrá sido, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Entonces pidieron a Moreno que ordene en un plan programático las medidas que se podían tomar, y Mariano Moreno escribe algunas de estas cosas que ustedes ven aquí. Dos ideas quiero compartirles como para ya ir cerrando y abriendo el debate, pero digo dos ideas importantes. La primera es la distribución de la riqueza. Mariano Moreno plantea qué obstáculos deben impedir al gobierno para no adoptar unas providencias que, aun cuando parecen duras para una pequeña parte de individuos, por una extorsión que pueda causarse a 5.000 o 6.000 mineros, aparecen después las ventajas públicas que resultan, como la fomentación de las fábricas, artes e ingenios, y demás establecimientos en favor del Estado y de los individuos que las ocupan en sus trabajos. ¿De qué estaba hablando acá? Está hablando de expropiar las minas del Alto Perú. Moreno lo que plantea es que, en prejuicio de los 5.000 o 6.000 mineros, que a quienes controlaban este recurso estratégico, el Estado debía confiscarlo, debía explotarlo para generar un programa de desarrollo. Y en forma simultánea, en el mismo documento, que todavía hoy hay historiadores que dicen que este documento es falso, después si quieren profundizamos por ahí, no sé si les interesa, pero sobre la historia del plan de operaciones de Mariano Moreno se escribió muchísimo y se sigue debatiendo aún en día, si es un documento falso o no. Luego podemos comentar, digo, lo que yo sostengo, yo creo y adhiero a los historiadores que dicen que este documento fue escrito por Moreno, pero Moreno dice, es máxima probada que las fortunas agigantadas en pocos individuos no solo son perniciosas, sino que sirven a la ruina de la sociedad civil, demostrándose como una reunión de aguas estancadas que no ofrecen rápidamente su curso, bañadas en todas las partes de unas a otras, no habría un solo individuo que no las disfrutase. O sea, el agua estancada se pudre, el agua que fluye distribuye, ¿sí?, el ingreso y genera bienestar. Esa es una idea central que va a tener Mariano Moreno. Cuando leemos el plan de operaciones, que podemos debatir cuándo apareció, dónde quedó ese documento, por qué durante mucho tiempo no se encontró, estas ideas de intervención del Estado, expropiaciones, confiscaciones, distribución del ingreso, no son ideas en abstracto. Cuando uno mira las medidas que se tomaron durante el periodo conducido políticamente por el morenismo, encuentra justamente muchas cosas que van en esa lógica. Moreno, por ejemplo, va a proponer terminar con el tributo indígena. ¿Sí? Se termina con la Amita, el Yanaconazgo, Castelli, quien lo anuncia en el Alto Perú, y se gana a su favor y a favor de la causa revolucionaria los pueblos originarios del noroeste. No sin conflicto, porque no dejaba de ser la Junta de Buenos Aires, esto hay que decirlo. ¿Sí? Se abre otra historia que tiene que ver con cuando se produce la retroversión del poder, empiezan muchos conflictos, entre ellos la relación entre las provincias. Pero bueno, ahí es otra historia. Lo que quiero decir es que la igualdad ante la ley, pueblos originarios no pagan más tributo. Cuando los morenistas logren volver a tener influencia política, que va a ser luego el retorno de San Martín, porque cuando Moreno es desplazado, se instaura la Junta Grande, el primer triunvirato, y ahí la burguesía comercial es la que se adueña del proceso político.
este grupo justamente más interesado en hacer negocios que en pensar qué tipo de sociedad o qué tipo de país se quería construir. Cuando los morenistas retornen con San Martín 1812, en 1813 se va a dictar la libertad de vientre, o sea, el fin de la esclavitud. Fíjense, medida muy importante. Mariano Moreno también, otra medida que tomó fue el reglamento de supresión de honores, donde sacó todo lo que eran los títulos nobiliarios, ¿sí? Y todo lo que implicaba la desigualdad ante la ley. Durante esta época se van a confiscar las tierras de los españoles y los peores americanos, no solo de los españoles. ¿Por qué? Porque el conflicto, cuando se ordena entre absolutistas y el Frente Patriótico o Democrático, va a encontrar a españoles y americanos de un lado y del otro. Esta es la primera cuestión importante, porque el conflicto pasa a ser un conflicto ideológico político que atraviesa, digamos, inclusive hasta lo atraviesa en su carácter civil, de conflicto interno civil. ¿Cuándo este conflicto desemboca en la independencia? En 1814, cuando Napoleón es derrotado, Fernando VII vuelve al trono, y una vez en el trono, se va a declarar absolutamente en contra de todo tipo de liberalismo, no solo en contra de las juntas en América, sino también en contra de lo que había sido el movimiento liberal en España. Y manda a reprimir a todos los liberales. Nada de monarquía constitucional, nada de monarquía temperada, nada de todo eso. Reprime todo, y allí es cuando en América se inicia el proceso para declarar la independencia, 1816. Y es ahí donde esta primera etapa del movimiento antiabsolutista se vuelve un movimiento separatista, porque el destino que termina definiendo Fernando VII es justamente muy distinto al que se había previsto o al que a principio de la década, ¿sí?, del 10 se parecía observar. Para cerrar entonces, nos encontramos con... Bueno, a ver, con los últimos mapas del Atlas. Simplemente marcar esta cuestión. La Revolución de Mayo se gesta como una revolución local con escala continental, porque lo mismo que ocurre en Buenos Aires, ocurre en Caracas, ocurre en Bogotá, ocurre en México. Hay una explosión continental que va a llevar a que el proceso de independencia se proponga desde San Martín, desde Belgrano, desde Bolívar, desde diferentes lugares del continente, propongan la construcción de los Estados Unidos del Sur, o de un gran Estado americano, o de las Provincias Unidas del Sur. Hay diferentes nombres. Este mismo proceso que estamos explicando va a ser boicoteado por aquellas burguesías comerciales que mencionábamos al pasar, ¿sí? Acá mencionábamos a Rivadavia y García, pero en la Gran Colombia va a operar un Santander, para darles un ejemplo. Digo, en cada una de las patrias chicas latinoamericanas van a encontrar un equivalente a Rivadavia como símbolo de una clase social que va a operar en contra, no ya de la emancipación, porque el proceso estaba ya dado, sino va a operar en contra de la unidad latinoamericana y de la imposición de un modelo de protección de la producción local y de distribución del ingreso, que era lo que Mariano Moreno había planteado, lo que San Martín había planteado y había desarrollado en Cuyo, cuando fue gobernador y montó ese ejército americano literalmente de la nada, utilizando al Estado como gran promotor. Y este proceso entre 1810, que nos ubicamos en el primer mapa, y 1835, lo que vamos a observar es justamente la balcanización, como la llamó Abelardo Ramos, o el proceso de desmembramiento territorial, como lo llamó Ugarte. Y este proceso es el que explico en algún punto, es el que marca cómo una de estas dos rutas de Mayo termina imponiéndose. No es la ruta de Mayo vinculada a los valores democráticos de Mariano Moreno, luego de San Martín, de Bolívar,
sino que va a ser dentro de ese gran frente heterogéneo el proyecto vinculado a un liberalismo que en lo económico es liberal, pero que en lo político es conservador. Pero esa historia va a llevar por lo menos 60 años de guerra. Y con esto quiero cerrar. Cuando hablamos de la participación de estos hombres y mujeres que mencionamos hoy, si algo los destacó a quienes hicieron la Revolución de Mayo, no a la minoría de comerciantes que ya desde el principio veía claro cuál es su objetivo, sino a los que permitieron esa gran movilización, fue el espíritu de sacrificio y de entrega. Esta idea de que lo colectivo y que el bien común estaba por encima de los destinos individuales. Para que se imaginen, hacia 1820, 1 de cada 5 hombres de la región formaban parte de alguna fuerza militar, ya sea el ejército auxiliar, de lo que había sido el ejército auxiliar, o sea, el ejército regular, ¿sí?, del Alto Perú, ya sea las fuerzas milicianas, por ejemplo la de Güemes, o la cantidad de grupos armados que había en todo el territorio del norte, ya se, había muchas fuerzas, porque imagínense que el Estado no estaba consolidado, las formas de estatalidad van a ir cambiando, pero 1 cada 5 estaba armado. Por lo tanto, es una sociedad en la cual el cambio, la revolución, se da de la mano de la guerra, va a trastocar todo el orden establecido hasta el momento, permitiendo, entre otras cosas, que las mujeres que tenían un lugar vinculado al rol tradicional de las tareas del cuidado y vinculado al mundo doméstico, por ejemplo, pudieran tener participación en el espacio público. La crisis del orden colonial genera por lo menos 60, 70 años donde el rol de la mujer cambia profundamente. Luego se la vuelve a disciplinar con la instauración del Estado oligárquico. Y ahí hay otro capítulo, ¿no?, en esta historia. Pero me parece, digo, como decía recién, que el espíritu de estos hombres y mujeres de Mayo está vinculado con una búsqueda de una libertad, pero de la mano de un compromiso y del bien común, no de la libertad individual per se. En todo caso, era una minoría la que sí buscaba un desarrollo económico y la actividad del libre comercio, pero si miramos el conjunto de los sectores sociales que participan en la revolución, exceden por mucho al puñado de comerciantes, ¿no? Y me parece que, bueno, que en momentos tan difíciles como los que actualmente vivimos, poder bucear en la vida de estos hombres y de estas mujeres es realmente apasionante, porque como decía un poco Mark Bloch, desde su contexto de un europeo en las guerras mundiales, equivocarse en la interpretación histórica puede ser una fatalidad. Entonces, esta semana cuando yo escuchaba, y vuelvo al principio, cuando escuchaba hablar de Mariano Moreno, a Bullrich hablando y citando a Mariano Moreno, y la libertad y la servidumbre, y la verdad es que, no quiero ser tremendista, pero a mí me venía una reflexión vinculada con la fatalidad, como diciendo, bueno, como militantes, necesitamos salir a disputar el sentido de la historia. ¿Y qué se hablaba cuando se hablaba de libertad en 1810? ¿La libertad de quién? Me parece que para todo esto, grandes historiadores como Norberto Galazo, Abelardo Ramos y Manuel Ugarte, de diferentes momentos, ¿no?, pero que nos dan mucho material para poder conocer un proceso revolucionario que no es sencillo, que es complejo, porque se da de la mano con la Revolución Española, por lo tanto, presenta una serie de complejidades que invita a todo el tiempo volver a releer y a repensar, ¿no? Bueno, hasta acá, porque yo creo que ya, pobre gente. Bueno, Mara, muchas gracias. Felicitaciones por la exposición, por el acompañamiento de las imágenes. Bueno, mm, excelente charla, con mucho contenido, con muchas cosas para refrescar, la cuestión de los mitos, esta línea está marcada con Rivera, con, no sé, Manuel Ugarte, Alberti, la discusión sobre Moreno, bueno, en fin, un montón de cuestiones, la historia como militancia, de todo para rescatar, pero
no me toca a mí, me gustaría convocar a los compañeros, a las compañeras que están presentes, que te escucharon, que te siguieron, si tienen ganas de participar. Les recuerdo, por favor, que sean preguntas breves, eh, para que entre todos podamos preguntar también. No sé si alguien tiene, yo voy a poner en silencio y la persona que quiera preguntar, que se saque el micrófono y que ponga el micrófono, perdón, que se desmutee y que pregunte. Ahí alguien levantó la mano, me parece, un Galaxy A11. Perdón, si les parece que la persona que quiere o avisa por chat que tiene una pregunta o directamente se desmutea y hace la pregunta. Yo, Camel. Dale. Bueno, hola, buenas tardes, Mara, y gracias por la charla. La verdad que fuiste clara, sintética, y muchos conceptos bueno, que la mayoría por ahí tiene una visión más tradicional y no tan revisionista. Yo te quería preguntar sobre el plan de operaciones de Moreno. ¿Cuál es lo que vos creés de eso? Y sí, bueno, he escuchado mucho de que por ahí no lo escribió él, también porque no se encontró, o se encontró cuando se encontró y no antes, dónde estaba, y cuál es tu opinión acerca de ese documento. Sí, la historia del plan es apasionante. Después, si quieren, les puedo pasar algún artículo breve. Hay una historia, estaba justamente revisando el año, 2015 fue el último escrito importante. Hay una historia hasta 2015 y una historia posterior, que sigue abierta. Por eso es tan lindo y tan apasionante, ¿no? A los que nos gusta la investigación, este tema. Sintetizo, el plan de operaciones se encuentra a finales del siglo XIX, ¿sí? Y se encuentra en un archivo en España, y no se encuentra la versión original, sino que aparece una transcripción, una copia, que la persona que estaba en realidad revisando documentación por otro tema, porque en ese momento se estaba construyendo el puerto en Buenos Aires, y se habían enviado a buscar una serie de planos y de materiales, y de casualidad aparece este documento firmado por Mariano Moreno, y la persona que lo recibe se lo envía a Bartolomé Mitre, que había desarrollado su historia de Mariano Moreno y su historia argentina, o sea, el gran historiador. Bartolomé Mitre, cuando lo recibe, se encuentra con un documento que contradice la historia que él había escrito, porque él había planteado que Mariano Moreno era liberal, que era defensor del libre comercio, y en el plan de operaciones aparece un Mariano Moreno proteccionista, ¿sí? Y con las frases muy fuertes, como la que yo les acabo de leer recién, distribución del ingreso, confiscaciones, etc. Por lo tanto, Mitre pierde el documento, literalmente, lo pierde. Cuando le preguntan por qué no lo incorporó, dice, ay, se me perdió, lo extravié. Y ese documento quedó guardado durante un montón de tiempo, hasta que Paul Groussac, un director de la Biblioteca Nacional, como 40 años después lo rescató, y empezó el debate sobre si era verdadero o no. Aquí hay toda una serie, digo, hasta el 2015 no había ninguna prueba contundente de que ese documento, o sea, lo que se decía era que en realidad había sido un documento escrito por los enemigos de Mariano Moreno para hacerlo quedar mal. Eso decían los liberales, porque como era un documento muy cuestionador del liberalismo, no podían entender cómo un hombre como el prócer Mariano Moreno había escrito esas barbaridades. Ahora bien, en el 2015 apareció un historiador que en realidad no es una persona que tenía una trayectoria dentro de la historia, pero digamos, es bastante sospechoso, pero por eso lo cito. Diego Bauso se llama, y publicó un libro que es Un plagio bicentenario, donde lo que hace es demostrar que en la primera parte del plan revolucionario de operaciones, no sé si ustedes leyeron el plan tiene dos partes. Una primera parte que es ensayo, ¿sí? Que es un escrito, una reflexión,
y una segunda parte que son propuestas, punto 1, 2, 3, 4. Lo que yo leí es de la segunda parte, que es más concreto. La primera parte habla en contra de la tiranía, tiene un aire jacobino importante, porque dice hay que cortarle la cabeza a todos los que estén en contra, ¿sí? Resulta ser que en esa primera parte aparecen textos, párrafos, iguales a los de una novela francesa que, según este autor, que publicó en el 2015, es imposible que Mariano Moreno la haya podido leer en 1810. O sea, hay un libro, una novela francesa que tiene algunos párrafos de esa primera parte. Entonces, los historiadores liberales se tomaron de eso y dijeron, vieron, nosotros teníamos razón, ahora los revisionistas que se callen, porque eso de que el plan revolucionario era de Moreno queda totalmente demostrado que no, porque reproduce párrafos que es imposible que Moreno hubiese podido acceder en 1810. Bueno, aquí obviamente que con Galazo, en realidad Galazo, yo lo ayudo, Galazo me llamó, me dice, hay que ponernos a buscar, bueno, el viejo se puso a investigar sobre este tema, porque es uno de los puntos para nosotros importantes sobre la revolución, y está en desarrollo actualmente, está llevando adelante un trabajo junto a Juan Carlos Jara, que es otro compañero, donde están manejando una hipótesis. La hipótesis es que el plan de operaciones original se componía únicamente por la segunda parte del plan, la parte programática. Y lo que están haciendo es trabajando con especialistas en cuestiones de estilo para demostrar que la forma de redacción, la forma de escritura, la narrativa y un montón de otras cuestiones vinculadas a la construcción, es muy notable la diferencia entre la primera parte y la segunda. Por lo tanto, hay una posibilidad de que el documento que circuló en forma completa sea apócrifo, pero que la parte, entre comillas, inventada o agregada sea la primera, y no la parte programática, porque la parte programática, y en esto insistimos, y en esto sí está probado, si uno va a ver qué pasó en 1810-1811, se tomaron medidas concretas. No es que Moreno en el plan escribió una cosa y después hizo otra. O sea, las medidas de confiscación, de fusilamiento, los fusilamientos a Liniers y a los líderes de la revolución de resistencia en Córdoba son también ejemplo. Bueno, hay muchos hechos que muestran que hay concordancia. Entonces, un poco la hipótesis es esa, que todavía está en trabajo, todavía Norberto no ha publicado nada sobre esto aún, están trabajando, pero hay algunos documentos de la época que ya en 1810 hay correspondencia en realidad de Carlota Joaquina, que era de Brasil, digamos, de la corona portuguesa, que en ese momento se encontraba en América, no me quiero extender demasiado, pero digo, hay correspondencia de la familia real de Portugal que da cuenta de que ese documento existe y que estaban preocupados por el tenor de ese documento. Es uno de los antecedentes que sirven para decir, che, sí, ese documento existió, lo nombra en la corte de Portugal, se hablaba de eso, ¿no? Pero bueno, este dato de este señor, que vaya a saber de dónde sacó esa novela, que encontró los párrafos que reproducía, que se llama, como les decía, Diego Bauzo, eso en el 2015 generó de nuevo el debate sobre el plan. Bueno, acá tengo anotado a Galaxy, Andrés, Gonzalo, Mario y Pato, pero antes quiero hacerte una pregunta que... no, acá está. De parte de Silvia Lacase, que dice, de las mujeres en la época de la guerra por la independencia, solo conozco a María de los Remedios del Valle. ¿Se conocen otras? A ver si lo tengo muy a mano. Sí, estaba buscando un artículo, después se los paso cuando esté en uso de la palabra otro compañero. María Remedios del Valle va a ser una mujer negra, liberta, que se va a sumar, va a ser conocida como las Niñas de Ayohuma, porque trabajó con Belgrano en esa derrota tan terrible. Belgrano la nombró capitana,
hay varias mujeres capitanas. Juana Zurduy fue capitana, María Remedios del Valle fue otra. En lo que es la Semana de Mayo, otra mujer importante fue Gorriti, ¿sí? Otra mujer de todo el proceso importante, y fíjense cómo también aparece una cuestión de diferentes grupos sociales. Mariquita Sánchez, conocida como Mariquita Sánchez de Thompson, cómo hay un universo entre María Remedios del Valle en el campo de batalla, ¿no? Y Mariquita Sánchez en las tertulias de las familias patricias. Hay un universo muy, muy heterogéneo, pero donde las mujeres participan en todos los sectores sociales. Otra mujer muy importante de esa época era Macacha Güemes, ¿sí? Que fue operadora política de su hermano, que el pacto de los sin el pacto de los Cerrillos hubiese sido imposible comprender la declaración de la independencia el 9 de julio, y quien fue la operadora política de todo eso fue Macacha, que es otra historia, porque ahí Güemes, su hermano, se había enfrentado con Rondó, que era el que estaba a cargo del ejército de Buenos Aires, y casi se pudre todo, casi terminan todos. La guerra con los absolutistas había quedado en, no sé, en otro lugar, porque casi se agarran entre ellos, y Macacha es la que resuelve todo ese lío. Bueno, ahí lo vemos a Charlie Basta, compañero, viejo compañero que es en su momento también formaba parte de la Juventud Sindical de Independencia, donde conocimos en mi parte a Madre, que hace algunos años venía a darnos formación, así que te paso el saludo de parte de él. Y bueno, yo tengo anotado acá, no lo conozco compañero, dice Galaxy, pero no lo veo ahora, si está y quiere hacer la pregunta. Si no, después tengo a todo Andrés. Galaxy. O sí, sí, tengo Galaxy. Bueno, Andrés, ¿te parece? Dale, ¿qué tal? ¿Cómo va? Camel, ¿todo bien? Bueno, primero buenas noches para Todo todos. bien. Gracias, Mara, por la charla, la verdad, buenísima. Sabés que justo algo de lo que yo te iba a hablar, que me atajaste justo porque lo agregaste en la última parte, era sobre justamente lo del carlotismo, que estaba en ese grupito estaba Belgrano, que era uno de los fervientes defensores del carlotismo, que hay un revisionismo histórico que lo hace ver como malo a eso. Y yo leí el Mitos 2 de Felipe Piña, que es bueno, en realidad los leí todos, pero bueno, es el historiador capaz que más me gusta, y él justamente habla de ese momento, y cuando vos estabas planteando la posibilidad de la falsedad de este documento de Belgrano, perdóname, de Moreno, justamente hay datos, hay documentos históricos donde hablan de que la reina Carlota, que era la reina en Portugal, de venida a Río de Janeiro por la invasión napoleónica en Portugal, que bueno, como todos una parte aparte, justamente ella rechaza la posibilidad de coronarse como reina también de las provincias del Río de la Plata porque lo veía como un acto muy revolucionario, o sea, y no, o sea, justamente yo iba a eso, si podías explayarte un poquito más sobre eso, pues yo lo leí, y también da una pauta de que eso fue verdad, de ese documento, y además que una cuestión política prefiero pararme en la posibilidad de que fue verdad, y no de que fue mentira. Hay un punto que también hacemos política, ¿no? Claro, Bueno, Carlota Joaquina es un tema que a mí cuando empecé a trabajar esta etapa no lo podía creer. Me partió la cabeza porque, para los que no conocen el tema, es así. Cuando Francia invade Portugal, los portugueses lo que hacen es abandonar el continente europeo y trasladar su corte a Río de Janeiro. Carlota Joaquina justamente estaba en la corte en Río de Janeiro, o sea, era una, digamos, primera línea de la nobleza portuguesa, pero que a su vez era familiar directo de Fernando VII. Por lo tanto, era de la misma familia y podría haber reclamado el trono. Cuando Fernando VII cae, empieza el debate dentro de Hispanoamérica, y una de las hipótesis, una de las posibilidades, es que Carlota Joaquina asuma en este esquema que yo les decía, la retroversión del poder. Si el poder volvió al pueblo, el pueblo decide otra gobernante, en este caso Carlota Joaquina. A ese grupo se lo llamó
el grupo de los carlotistas, y entre ellos estaba Belgrano, y muchos de los que después van a participar en la Revolución de Mayo. Este hecho es muy poco conocido. En 1809 se dio un movimiento y se dio como una operación grande para tratar de lograr que Carlota Joaquina acepte. ¿Por qué es poco conocido? Porque es muy difícil de explicar. Si yo pienso que la revolución fue antihispánica, ¿cómo entiendo que el mismo tipo, Belgrano, que después fue el super remega héroe de la revolución, de hecho creador de nuestra bandera, un año antes había querido convencer a Carlota Joaquina de que asuma como monarca, que era una Borbón? Como la historiografía liberal no podía explicar eso, lo que hizo con ese movimiento fue silenciarlo. Pero en realidad es absolutamente coherente con lo que nosotros charlamos aquí. En esto de buscar alternativas, antes de formar una junta, una idea había sido, bueno, saquemos al virrey y coronemos en Hispanoamérica a una nueva, en este caso, autoridad, como Carlota Joaquina, que tiene la legitimidad por ser una Borbón. Los colores de la Casa Borbona son las que se van a encontrar en la bandera. El color celeste y blanco son eran justamente los representativos de esa dinastía. Y además, en esa época, las ideas monárquicas estaban por todo el campo político. Los republicanos eran una minoría, Güemes era monárquico, San Martín tenía ideas monárquicas. Cuando se dicta la independencia, el 9 de julio, el proyecto más debatido y el que se consideró para su aprobación fue el de coronar a un descendiente de los incas a propuesta de Manuel Belgrano, porque la idea era conformar una monarquía suramericana con una dinastía legítima americana, como en el caso de los descendientes incas. Y eso fue, eso es un tema muy importante, muy poco conocido, pero fue muy trabajado, muy apoyado, y Belgrano obtuvo el apoyo de San Martín y de Güemes. Por lo tanto, hablar del carlotismo, como se lo llamó ese movimiento que Andrés vos preguntás, también implica hablar de las ideas monárquicas, y de la idea falsa de que la generación de Mayo fue republicanista. Los republicanos eran una minoría, había de todo. Pero fíjense cómo se van mezclando los temas, ¿no? O sea, las luchas, por un lado la cuestión de modelo político, después el tema de qué pasaba con las provincias y con el federalismo, que empezaba a ponerse en cuestión. Es una época muy compleja, donde los conflictos son múltiples. Pero recomiendo para este tema un libro de ¿cómo se llama? ¿Qué es el carlotismo? Se llama, de Echegorem. Ahora lo voy a buscar mejor el autor, y se los voy a pasar, que fue el único historiador, por lo menos que yo conozca, que lo trabajó como muy en profundidad, más allá de que Piña después recoge y sintetiza y difunde. El que investigó las fuentes es este autor que ahora les voy a compartir. Bueno, tengo anotado a Gonzalo, a Mario, a Pato, y anoté a Moto G9. Así que, Gonzalo. Te hago una consulta sobre hablando del proyecto de país. Muchas de las propuestas tenían que ver con este liberalismo, con la relación comercial. ¿Cómo si participaron, si influyeron, si pudieron las comunidades aborígenes que estaban, en algunos caciques participaron políticamente, esto de los jesuitas, donde había otra idea de comercio y había una idea más sobre la comunidad y no sobre el individualismo que venía más de Europa? ¿Tuvieron posibilidad de plantear también ideas en ese proyecto de país? Sí, totalmente. Esto que planteás, Gonzalo, es clave. Es clave porque le da la particularidad al proceso americano. A veces en esta interpretación que yo les conté hoy del revisionismo, ¿no? Que plantea la Revolución de América como parte de la Revolución Española, algunos autores, a mi gusto, inclusive lo discuto un poco a mi maestro, se van mucho a, bueno, fue una continuación de la Revolución Española. Eso es verdad. El liberalismo español está presente. Pero en América somos algo nuevo, y la tradición de la lucha de los pueblos originarios se encontraba muy presente. Recordemos la sublevación de Tupac Amaru y Tupac Katari del siglo anterior, pero el siglo anterior implicaba hacía 60 años, o sea, todavía estaba presente la lucha del conjunto de esas sublevaciones.
Y la idea comunitaria de los pueblos originarios se va a ver en diferentes experiencias. Por ejemplo, todo lo que es el mundo guaraní se expresa en el artiguismo. Artigas toma fuertemente, y de hecho Andresito Artigas, que va a ser el primer gobernador de lo que es la zona de las Misiones, en la época después de la emancipación, que va a ser hijo adoptivo de Artigas, era un guaraní. O sea que todo el armado del litoral y de la idea de la Confederación Artiguista está fuertemente influenciada y tienen participación en las decisiones de gobierno los guaraníes. En el mundo del norte, digamos, como por el otro lado, yo les hablaba de al pasar de Güemes. Desde la batalla de Suipacha, que es el 7 de noviembre de 1810, o sea, es una de las primeras, el primer enfrentamiento importante en el norte, se logra ganar por la participación de las comunidades originarias, que lo que hacen es organizarse en grupos que hoy diríamos en el concepto de guerra de guerrillas, ¿sí? Fuerzas irregulares, coordinadas con las fuerzas gauchas, ¿sí? Y con el ejército de Buenos Aires, que era el ejército regular. Por lo tanto, desde el principio que tienen una participación importante, y cada uno de los caciques participa en las mesas de discusión política de base, no es que mandan, digo, ¿no? O sea, se sientan a negociar con Güemes, cuando llega Rondó con Rondó, cuando está Belgrano, con San Martín, y son en esos espacios los que se van generando las diferentes decisiones políticas. Pensemos, por ejemplo, que 1809, en el Alto Perú se había dado un intento de primera junta, que Cisneros había logrado derrocar, en Chuquisaca y en La Paz, donde se ponía entre las propuestas que algunos de los cabildantes tenían que ser representantes de las naciones indígenas. ¿Sí? Eso ocurre en 1809 en Chuquisaca y en La Paz. Lo que pasa es que en ese momento Cisneros reprime el movimiento que luego emerge en 1810 en Buenos Aires. Es la misma idea de junta, ¿sí? También a favor de Fernando VII, etc. Por lo tanto, la participación de los pueblos originarios se va a dar en el marco de ese gran frente democrático de la época. Bueno, Y con el tema de la monarquía inca, ahí digo, es un capítulo aparte, pero hay fuentes de la época que narran. Hay un observador que viene de Suecia, que es un enviado, un sueco, un enviado por el rey sueco, que venía de espía, porque en esa época también había espías, imagínense, y en el parte que le da del 9 de julio es buenísimo. Después, ahora les mando algunos links donde un capítulo que escribí que reproduzco el texto, porque este espía sueco le cuenta al, no me acuerdo cómo se llamaba el rey de esa época de allá, y dice, Belgrano está acompañado todo el día de indios, y se vuelve loco porque no entiende cómo andan los indios con Belgrano y que se estaba hablando de una monarquía con un inca, y son todas cosas que la historia dejó por el camino. Por eso es tan lindo ir a las fuentes, porque cuando lees esos testimonios, ahí te das cuenta, cuando narra los festejos del 9 de julio, que en las zonas rurales los festejos eran los gauchos y los indios, y las comunidades indígenas celebrando y, digamos, apoyando a Belgrano, ¿no? Perdón, Camel. no, excelente, excelente. Me acuerdo que en ese congreso de 1816 los que no querían eran justamente los que respondían principalmente a Gran Bretaña, no querían al monarca. Gonzalo, quiero agradecerte a vos, a Luca, bueno, porque estuvo a cargo un poco de la transmisión y del laburo de aceptar a los que estaban. Ahí lo viví un poquito loco con los mensajitos. Bueno, Mario me avisó que se tiene que ir, así que le paso la palabra a Pato. ¿Estás, Patricia? Hola, buenas noches, ¿Cómo estás? Mara. Excelente todo lo que nos estás trabajando y contando. Yo tengo una inquietud con respecto a, es un poco más adelante
del tiempo de la Revolución de Mayo, pero creo que tiene que ver con esta constitución de nuestra identidad como dividida, ¿no? Como la construcción de la oligarquía argentina y la batalla de Pavón, que siempre llamó la atención esta cosa oscura que quedó ahí cuando se repliega Urquiza, desde del lado, digamos, de los federales, peleando con Mitre, digamos, combatiendo con Mitre, y era un hombre avesado en la guerra, digamos, Urquiza, y tenía toda, luego de la batalla de Caseros, en el 61, creo que fue la batalla de Pavón, 1861, por ahí, que él es rarísimo porque, o por lo menos es turbio para la historia, que él se repliega y se va, digamos, abandona su ejército y, digamos, teniendo la batalla ganada, le da, digamos, la victoria a Mitre. Queda como oscuro esa parte, porque de ahí la oligarquía argentina con Mitre a la cabeza y con el diario, digamos, ¿no? Con el precursor del diario de mitrista que continúa hasta hoy. Me gustaría saber tu opinión al respecto. Bueno, está así, el tema es interesantísimo. Ahí inclusive dentro del revisionismo hay distintas miradas, porque tenés un revisionismo más rosista, que básicamente plantea el drama escasero, ¿no? Y después tenés un revisionismo que pone el ojo en los caudillos del interior, en Felipe Varela, en Chacho Peñalosa, y que dice el drama es Pavón, ¿sí? Dicho eso, que da para otro día, con respecto a Pavón y por qué Urquiza, estoy de acuerdo con lo que vos decís, me parece que la descripción es inclusive hasta objetiva en el sentido que son hechos que ningún historiador puede desconocer. En el campo de batalla Urquiza podría haber ganado la batalla y se retira. La pregunta es por qué, y ahí sí que no hay una única respuesta, sino que hay posturas. Algunos ponen hincapié en una lectura más individual, de que Urquiza se dejó, entre comillas, comprar, ¿sí?, por Buenos Aires, ya sea con bienes materiales o promesas, digo, más allá de qué recibió, se puede hacer una lectura individual. Yo creo que hay que hacer una lectura del sector social. ¿A quién representa Urquiza? Urquiza representa a una región, al litoral, que muchas batallas las dio junto al interior, ¿sí?, como por ejemplo la batalla por la distribución de las rentas de la aduana. Hay una alianza entre Buenos Aires, litoral y el interior durante la época rosista, la llamada paz rosista, cuando Rosas dicta la ley de aduanas, protege a las mercancías del interior, ¿sí? Hay un momento de muchos años, décadas, del 30, 40, hasta el 52, donde esta paz se mantiene, pero el interior y el litoral le piden a Buenos Aires, inclusive estando Rosas, que distribuya las rentas de la aduana. Ahí hay una alianza entre el interior y el litoral. Rosas no cede, se produce el enfrentamiento, y luego el litoral comienza a tener un acercamiento con Buenos Aires, porque hay algo que la une con Buenos Aires, que es el modelo económico. Para mí, en última instancia, lo que termina primando ahí es el interés de los hacendados y de la zona del litoral como productora de materia prima, que coincide con los intereses de Buenos Aires de aplicar el libre comercio. Entonces, si Urquiza fue un traidor o no, digo, lo mató López Jordán, que era uno de sus lugares tenientes, era uno de sus propios hombres. La historia, podemos decir, la historia lo juzgará, bueno, los mismos compatriotas que se tomaron su decisión. Pero más allá de poner la lectura en lo individual, a mí me parece que en política hay que mirar a quién representa y por qué se tomó esa decisión. Porque ahí está la cosa más profunda y más complicada, porque la alianza del litoral con Buenos Aires es la que termina de armar el mapa. O sea, Pavón tiene éxito, no porque Urquiza entregó la batalla. Pavón tiene éxito porque los hacendados del litoral
cierran filas con la oligarquía terrateniente y la burguesía comercial porteña, y ahí se arma la clase dominante. Entonces también hay fuerzas objetivas que explican las decisiones, porque si no nos pasamos acusando, son todos traidores. Hay intereses que hay que saber leerlos y hay que ver a quién representan, porque que Urquiza haya sido asesinado o ajusticiado, como cada uno quiera ponerle, no implicó que haya cambiado el destino de la patria oligárquica semicolonial, porque las personas somos emergentes. En esto de lo individual y lo colectivo hay un ida y vuelta. Yo no soy estructuralista, no digo todo lo determina la clase, hay un condicionante y hay una fuerza social, y después las personas, bueno, pueden también modificar, ¿no?, el rumbo. Pero bueno, yo a Pavón la explico por ahí, por esa articulación más estructural de intereses que van a configurar el modelo agroexportador, y que en ese caso el litoral le da la espalda al interior, que queda solo, queda absolutamente solo, defendiendo el proteccionismo y un modelo industrial que va a ser absolutamente arrasado. Muchas gracias. Yo lo tomé de un texto de José María Rosa, del 64, de 1964, hay un artículo muy interesante que toma ese tema, y hay diferentes posturas y diferentes formas, pero nadie, digamos, como decís vos, no se puede tomar como que fue un traidor directamente, sino que en todo caso sirvió para sus intereses o para los intereses del litoral y de los terratenientes, con el tema de la navegabilidad de los ríos Paraná y Uruguay, en fin. Nada, gracias. Bueno, Mara, la verdad que de parte de los compañeros y las compañeras, la verdad que muy contentos, la exposición ha sido muy clara, la que seguimos escuchando y leyendo. Esperamos molestarte varias veces y más seguido, e incluso encontrarte aquí en Mar del Plata, un poco para despedirte y retomar un poco lo que decías al comienzo, ¿no? Nosotros, como militantes políticos, tomamos justamente la historia de una perspectiva militante, estamos disputando el sentido de la historia. De alguna manera, hoy vimos los dos modelos que estuvieron en la Revolución de Mayo, y esto sigue muy latente y muy presente hoy en la actualidad, ese proceso que arranca en 1810 y que termina en una parte con decías hoy, con Pavón, ¿no? Esas citas que decías, de que la conciencia histórica es un requisito de la conciencia política, y cómo hoy Bullrich puede animarse a decir cualquier barbaridad de nada más y nada menos que de Mariano Moreno, o lo que compartíamos de ese artículo tremendamente gorila que salió en el diario de Mitre, justamente. Fíjense cómo el diario de la Nación siempre se acuerda y disputa las cuestiones de las fechas patrias, ¿no? Donde adjudica la Revolución de Mayo, palabras más, palabras menos, a Gran Bretaña. Y bueno, agradecerte de todo corazón, ojalá que hayas disfrutado de la exposición, y bueno, volver a reencontrarnos. Hoy ha sido por Zoom, y bueno, decirle al resto de los compañeros y compañeras que sepan que vamos a estar con otras actividades, con otras charlas de formación. Y bueno, yo antes de pasar la palabra a Sebastián, que va a cerrar el ciclo de hoy, bueno, despedirte, Mara, si querés decir unas últimas palabras, y bueno, estamos en contacto, vamos siguiéndote y intercambiando. Bueno, muchísimas gracias. Ahí siguen preguntando por el chat los apellidos del conservadurismo. Tengo un listadito armado. Bueno, ya dije Martínez Dios, Pineda, hay algunos que no fallan, ¿eh? Bueno, Riglos, hay unos cuantos, los Bullrich, muchos que vienen de esa época. Bueno, no, agradecerles. La verdad es que fue un placer, espero no haberlos mareado con tanta información, pero bueno, sé que todos y todas tienen lecturas de estas temáticas y por eso son los encuentros tan ricos. Así que bueno, espero verlos la próxima por allá. Camel sabe que es mi segundo hogar, porque allí vivieron muchos años, muchas décadas mis abuelos, así que tengo mi segunda casa allá.
Y bueno, y ojalá que realmente que para nuestra querida patria las cosas se pongan más sencillas. Sé que allá también están difíciles, acá en Buenos Aires están muy difíciles. El centralismo porteño que hablamos bastante hoy, realmente hay que volver a estudiar a Mitre y al proyecto mitrista y a Rivadavia, porque son debates que nos debemos. Tenemos que discutir el autonomismo porteño. Hay compañeros que se están dedicando a estudiarlo particularmente desde el histórico y desde lo constitucional, porque no hay proyecto de patria posible. Esto ya me salgo de lo historiográfico, hablando absolutamente como militante, ¿no? Y bueno, así que agradecerles, a disposición, y estaremos en contacto. Les mando un abrazo. Bueno, Bueno, Mara, muchísimas gracias por todo lo que nos expusiste, por tu conocimiento, haberlo puesto a disposición de los compañeros y las compañeras. Gracias también a Camel porque, bueno, gracias a él te pudimos conocer en persona, digamos, o bueno, o por Zoom. Desde ya que cuando esta situación que estamos atravesando se revierta y lo permitan las circunstancias, te vamos a recibir acá y seguramente compartamos un encuentro cuando vos puedas de manera presencial y comiendo tal vez algo rico. Y bueno, básicamente, bueno, por mi parte también saludarlos, despedirlos y bueno, compañeros, estemos en contacto, la situación está compleja, estamos atravesando, como decía la compañera, momentos muy difíciles, tanto en Buenos Aires como aquí, y tanto en Buenos Aires como aquí nos gobierna un personaje oscuro que seguramente provenga un poco de estas raíces que ella nos estuvo mencionando, digamos, de esa bastarda oligarquía que siempre nos ha agobiado a todos y todas los compañeros del campo popular. Así que bueno, nada, cuidarse mucho, está complicada la situación, pero vamos a salir adelante, están llegando las vacunas, a no aflojar, hay que tener mucha paciencia para aguantar las cosas que se dicen, tengámosla, cuidémonos, un abrazo a todas y todas. Gracias, Mara. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias, saludos.